y vamos a ver una gloriosa petición. Espíritu Santo, lléname, lléname. Y en la Biblia hay claras referencias acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, versículo 18, encontramos que la palabra de Dios dice allí, el apóstol diciendo a la iglesia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Pero también Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice el Señor Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y así como estas referencias bíblicas, podemos encontrar otras en las cuales hay una clara indicación de parte del Señor a que debemos ser como ese siervo que brama, ¿cierto?, por las corrientes de las aguas, por la presencia del Señor. Y en este caso es precisamente clamando para ser llenos del Espíritu Santo. A lo largo de la historia ha habido una pequeña confusión en algunos cristianos en relación a recibir al Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Una cantidad considerable de personas toman esto como algo extremadamente dispuesto solo para un grupo específico de personas. Algunos lo interpretan como si fueran solo unas personas las que pueden ser llenas del Espíritu Santo. Y la Biblia marca y hace una clara diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Pero hay muchas preguntas que surgen alrededor de este tema. Bueno, ¿y para qué somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y eso cómo nos sirve en la vida cristiana? Pues bien, esta noche vamos a resolver algunas de estas preguntas indicando lo que dice la palabra de Dios, indicando lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, como lo dije anteriormente, hay una clara diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser llenos. Recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, dice capítulo 8, versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Le está hablando a los romanos ya convertidos. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. Entonces, él allí deja claro que recibimos al Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo está en nosotros cuando aceptamos, ¿cierto? Cuando comienza esa relación y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No son actos separados. El día que usted recibió a Cristo como Salvador, allí mismo recibió la presencia del Espíritu Santo. En otra epístola, el mismo apóstol dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, dice el apóstol, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, le dice el apóstol a los de Éfeso. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Allí en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, también el apóstol le da esta idea
que claramente cuando reciben el mensaje y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, allí mismo llega el Espíritu Santo, se recibe el Espíritu Santo y es como ese sello, esa garantía. Pero entonces, ¿qué quiere decir con ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué quería decir cuando el mismo apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vinos, antes sean llenos del Espíritu Santo? Pues bien, hay una clara diferencia en la Biblia, vuelvo y digo, en cuanto a recibirlos y ser llenos. El recibimiento lo tiene todo cristiano, pero no todo cristiano experimenta la llenura del Espíritu Santo como lo dice la palabra de Dios. No hay un intervalo entre recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo. Ya eso lo dijimos, queda claro. Cuando se recibe a Cristo, se recibe al Espíritu Santo allí mismo. Podemos decir entonces que el recibimiento del Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde, una única experiencia que el cristiano no la pierde. Es única y ocurre una sola vez. En el momento, perdóname ser tan reiterativo, en el momento en que se recibe a Cristo como Señor y Salvador. Allí se recibe al Espíritu Santo como una única experiencia. En ese recibimiento entonces lo que es en ese recibimiento lo que coloca a esa persona que hasta ese momento no había sido creyente. A partir de allí, de ese recibimiento, lo pone dentro de la familia de Dios. Y esto ocurre una vez la persona es arrepentida, ¿cierto? Y todo, entonces pide perdón por sus pecados y atiende el llamado divino. Allí pasa a pertenecer a la familia de Cristo. Y entonces podemos decir que la llenura del Espíritu Santo no es por una sola vez, es más bien una experiencia repetitiva. A diferencia de la experiencia del recibimiento del Espíritu Santo, esta es una experiencia repetitiva. Y vamos a ver algunos textos bíblicos donde vemos claramente cómo personas eran llenas del Espíritu Santo para trabajos y para ocasiones específicas. Y podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba habilidad para expresarse. Vemos aquí en este pasaje bíblico cómo el Señor dio esa capacidad de que ellos hablaran en otras lenguas, en otros idiomas, para expresar el evangelio a todas las naciones. Dentro de este texto vemos cómo el mismo escritor dice que muchas personas que hablaban otros idiomas entendían lo que ellos estaban hablando, y a partir de allí entonces más adelante dice, y recibiréis poder, dice allí mismo en Hechos, en el libro de los Hechos, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿cierto? Para ser testigos. Y aquí en Hechos 2, capítulo 4 dice una vez más, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí entonces comenzó, dice en el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Allí fueron llenos del Espíritu Santo para una obra específica, pero también podemos ver en Hechos capítulo 4 versículo 8, por favor acompáñenme unas páginas allá adelante. Hechos capítulo 4 versículo 8 dice la palabra de Dios, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Allí estaba ante el concilio el apóstol Pedro,
Y él, con la llenura del Espíritu Santo, les pudo hablar a estas personas. Pero también allí en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 9, el versículo 17, acompáñeme por favor. Hechos capítulo 9, versículo 17 dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y allí vemos cómo sucedió esta obra maravillosa en la que el apóstol, que hasta ese entonces era Saulo, se le dio un nuevo nombre, cierto, conocido como Pablo, y allí empezó toda esta obra maravillosa de este siervo de Dios. Pero también permítame referirme e ir a una última referencia, aunque hay muchas más, por lo menos del Nuevo Testamento. Dice en el mismo libro de Hechos, el capítulo 13, el versículo 52, dice: y los discípulos estaban, ¿cómo? Léalo allí en su casa. ¿Cómo están los discípulos? Los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos puedan disfrutar de esta llenura del Espíritu Santo. Es triste ver cómo hay personas que aún estando en la vida cristiana, aún siendo seguidores de Cristo, no disfrutan de la gloriosa presencia y la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Personas que viven su vida opacada, llena de tristeza, llena de dolor. Pesa más en ellos el pasado que la obra de Cristo, y hacen de su vida cristiana como una sola pieza melancólica, y eso no debe ser así. Es claro, el Señor dijo que vamos a tener aflicciones, claro que sí, pero también prometió que su Espíritu Santo vendría sobre nosotros y que nos llenaría y que haría esa obra poderosa en nuestras vidas. Y como lo leímos en las primeras citas de Hechos, y esa llenura del Espíritu Santo, el Señor nos la ha dado para que como iglesia, nos la da para que con poder y con vigor, no nuestro, sino suyo, podamos seguir cumpliendo su misión. ¿Para qué será que el Señor nos permite experimentar la llenura de su Espíritu Santo? ¿Será para nosotros solo llenarnos de gozo? ¿Será para tener experiencias sobrenaturales solamente? Hay algunos que viven esto de alguna manera, de manera de éxtasis y otras formas. ¿Será que solo para eso son llenos y viene la llenura del Espíritu Santo? La palabra es clara a todas las personas que se les dio ese privilegio que la Biblia lo nombra, fue con una específica tarea: para seguir extendiendo el reino de Dios con la vigorosidad poderosa del Espíritu Santo. Y qué bendición, mis hermanos, que como iglesia usted y yo sigamos pidiendo la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Como ya lo vimos, eso es reiterativo, se repite, es repetitivo. Una vez recibimos su presencia en nosotros, pero esa manifestación poderosa de su llenura es reiterativo. Y como decía la canción, es necesario morir a nosotros mismos. Y es necesario, como ese siervo, buscar siempre las aguas. Dice un texto que ahora no tengo aquí en los apuntes. Dice: y de su interior correrán ríos de agua viva. Acompáñame por favor allá Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, a ver, versículo. Juan capítulo 7, versículo 37. Aquí mi ayudante me ha dado la mano. Mi asistente. Dice:
Versículo 38, Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y versículo 39 que dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¡Qué bendición esto! ¿A qué se refería Jesús cuando dijo de su interior correrán ríos de agua viva? Del Espíritu Santo. Pero qué triste es ver cómo hay personas que viven su vida cristiana y de su interior no fluye nada. No fluye ni una palabra de bendición, ni palabra de la Biblia para hablarle a otros, ni de su boca fluyen ríos de agua viva para llevar la extensión del reino a otros lugares. Hay personas que su vida cristiana no la viven con vigorosidad. ¿Por qué? Porque les falta esa llenura poderosa del Espíritu Santo. En esta noche, para ir concluyendo, yo le invito a que usted cada día anhele. Ahora, ¿eso es cuestión mía? ¿Yo mismo me puedo llenar y todo aquello? De ninguna manera. Es la obra de Cristo en nuestra vida y por su misericordia, por su bondad, por su amor infinito, es que Él, al ver ese corazón deseoso, esa llenura, nos permite vivir esa gloriosa experiencia. Pero que no debe ser tanto buscar una experiencia, sino más bien buscar constantemente la presencia gloriosa de Dios. Las experiencias pasan, pero cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, esos ríos de agua viva van a fluir de nuestra vida. De su interior correrán ríos de agua viva. Esta llenura del Espíritu Santo no solo se vio en el Nuevo Testamento, como vimos las referencias anteriores, sino también voy a nombrar algunas citas, aunque hay otras, algunas referencias bíblicas del Antiguo Testamento acerca de cómo fueron estas personas llenas. Éxodo capítulo 28 versículo 3 dice, y hablarás a todos los hábiles artífices y quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y estos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo. Allí, cuando el escritor habla de este espíritu de sabiduría, se refiere que el Espíritu de Dios era el que les daba esa sabiduría a estas personas para ejercer esta labor precisa. Pero también en Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. También en Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. En en Isaías capítulo 61 versículo 1 dice, el espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Isaías que decía que el espíritu estaba sobre él y le había dado una comisión específica. Mis hermanos, usted y yo tenemos un mandato bíblico. Lo encontramos en Efesios capítulo 5 versículo 18. El apóstol Pablo, allá hablándole a la iglesia de Éfeso, les dice, no os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Dice el pastor Miguel Núñez, un pastor actual, un gran expositor de la palabra, dice lo siguiente: el mandato es un mandato, el ser llenos del Espíritu. Dice él, cito textualmente, lamentablemente, aunque esto es un mandato, no todos los cristianos experimentan la llenura, porque esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de cederle el control total de nuestras vidas a Dios. En la medida en que nosotros nos rendimos a Dios, en esa medida el Espíritu de Dios hace su trabajo en nosotros, dice el pastor Miguel
Núñez. Le pregunto, ¿de qué quiere usted ser lleno? ¿Quiere ser lleno de qué? Mi petición a Dios es que su vida, que mi vida y que nuestras vidas, las vidas de las personas y las familias de nuestra iglesia sean llenas del Espíritu Santo. No llenas de odio, no llenas de egoísmo, no llenas de rencor, no llenas de temor, no llenas de avaricia, no llenas de todo aquello que nos separa de Cristo y nos lleva por un camino lejano. No, llenas del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo cada día más. Oremos en esta noche.